Violación a los derechos humanos en México y en Sinaloa. Violación a niñas, niños y adolescentes. Existen tres elementos que se destacan en el proceso de identificación y visibilización de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 1. Hay formas de violencia que son socialmente aceptadas o no percibidas como violentas o perjudiciales, y por lo tanto no son registradas o reportadas. 2. Debido a su edad o situación de vulnerabilidad, las niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia nunca o escasamente reportan formalmente ser víctimas de la violencia. La misma falta de datos crea la percepción de que la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes es un tema de menor magnitud, por lo que en realidad se encuentra subestimado. Discriminación a jornaleros. Las personas jornaleras agrícolas son aquellas trabajadoras eventuales del campo que se emplean a cambio de un salario, en labores que van desde la preparación del terreno hasta el cuidado y cosecha de cultivos. Las personas jornaleras tienden a trabajar por estaciones, por lo que hay periodos del año en que no reciben ingresos. No cuentan con un empleador fijo, por lo que cambia de lugar de trabajo frecuentemente, incluso tras un periodo de semana o días, atendiendo necesidades temporales en cada uno. Tener dificultad para acceder a contratos que formalicen sus actividades, prestaciones de seguridad social e incluso condiciones de trabajo decente. Jornadas de máximo 8 horas, pagos de hora extra, salario justo. La situación de discriminación que sufren los jornaleros es asociada a sus altos niveles de marginación, su alta movilidad migratoria, el carácter informal de la mayor parte de sus relaciones laborales, así como su origen étnico. Las condiciones laborales antes descritas resultan en difícil acceso a los derechos como la salud y la vivienda. Violación a los derechos humanos de la mujer. La violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la pareja y familiares hasta desconocidos. En el ámbito privado, la persona que más frecuentemente agrede a las mujeres es su propia pareja. La falta de documentación de esta forma de violencia contribuye a que se invisibilice y perpetúe. Tipos de violencia. Violencia física, violencia sexual, violencia emocional, violencia económica. La violencia contra las mujeres y las niñas es evitable y puede ser detenida. Tenemos el impulso, el respaldo político mundial para promover y hacer efectiva la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y lo más importante, tenemos la convicción y los medios para que las mujeres y las niñas vivan una vida libre de violencia. Violación a adultos mayores. La violencia hacia las personas mayores es un problema del cual poco se hablaba hasta hace pocos años, debido a que se ocurre en el ámbito privado y en muchas ocasiones tapado por los familiares cercanos, quienes en la mayor de los parte de los casos la ejercían. Existía un gran desconocimiento sobre los actos u omisiones que se consideraban maltrato, por lo que no se le daba el interés ni la prioridad, ya que no se sabía cómo detectarla y menos atenderla. El maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño suficiente a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional, la violencia por razones económicas o materiales, el abandono, la negligencia y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto. Tipos: maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, abandono, explotación financiera, maltrato estructural. Violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. La CNDH, en su informe anual 2018, señala que las personas con discapacidad han sido excluidas de la vida activa de la sociedad y a la fecha carecen del reconocimiento pleno de sus derechos humanos, ya que se considera que no pueden llevar a cabo las mismas actividades, en igualdad de condiciones que el resto de las personas. La asistencia escolar de las personas con discapacidad está vinculada al nivel educativo, teniendo una mayor afluencia en los niveles básico y medio, disminuyendo considerablemente en el nivel superior, lo cual refleja que este sector de la población continúa enfrentando barreras, ya que el acceso a la educación de calidad es la clave para el alcance de otros derechos y contribuye a reducir la desigualdad, al empoderamiento de las personas, a la adopción de estilos de vida más saludables y sostenibles, a fomentar la tolerancia, entre otros.
Las personas con discapacidad son la minoría más amplia del mundo, ya que suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas, lo cual se debe a la falta de servicios que le puedan facilitar a la vida, y a que tienen menos recursos para defender sus derechos, siendo la ignorancia la responsable de la estigmatización y la discriminación que padecen. Los derechos de los pueblos indígenas. En septiembre del año 2007, y después de 2 décadas de negociaciones, la ONU aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, pretendiendo con ello la protección aproximadamente de 370 millones de personas pertenecientes a estas comunidades existentes en el mundo. Es de resaltar que en el documento se reconoce derechos individuales y colectivos, cuyo fundamento es manifestado en la Declaración, la cual señala afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos, y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, afirmando que también todos los pueblos contribuyan a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad. Periodistas y activistas sociales. Recientemente se ha dicho con base en los hechos que México es uno de los países más inseguros para quienes ejercen en un periodismo de denuncia y o son activistas sociales que defienden una causa aún en contra de grupos de poder económico o político. Podemos observar en las noticias y en los diarios casos de violencia dirigida a estos actores sociales, ciudadanos, que suelen concluir en asesinatos. La estadística nos permite ver la magnitud del problema en relación a la violación de los derechos humanos de periodistas y activistas sociales, así como la falta de acciones legales por parte del Estado encaminadas a la protección de los derechos de libre expresión y de seguridad, pero sobre todo de protección del derecho a la vida y a la seguridad personal.